Está con nosotros Rosalí Ledesma, experta en normativa y políticas sociales para la niñez de UNICEF. Rosalí, buenos días, gracias por estar acá con nosotros. Buenos días, Diego, es un gusto poder estar aquí en su programa, dirigirme a la teleaudiencia también. Un saludo a todos y un especial saludo a los niños, niñas y adolescentes, que mañana es el día en que reafirmamos todos los adultos nuestro compromiso por garantizar sus derechos, por garantizar su bienestar, por crear entornos seguros y protectores para ellos. A propósito de lo que usted mencionaba, ¿hay entornos seguros para la niñez y la juventud en nuestro país? ¿Cuál es el diagnóstico que arrojó este documento? Bien, en realidad este documento compila los principales indicadores en 4 áreas. Una de ellas, sin duda, es la protección de la niñez frente a la violencia. Tenemos un compromiso de todos los estados de erradicar la violencia hacia la niñez. Las cifras son muy desalentadoras. Tenemos cifras muy graves de infanticidio. El 2024 hemos cerrado con 38 infanticidios, 38 víctimas, niños, niñas, adolescentes que han muerto violentamente, alrededor de 6.868 casos de violencia sexual. Y las cifras podrían no decir tanto, pero recordemos que cada una de esas vidas que ha sido marcada por la violencia es una vida en la que se han producido transformaciones irreparables probablemente, ¿no? Es una experiencia traumática que afrontan niños, niñas y adolescentes. Vemos que denuncias de violencia sexual hay 19 por día. 19 en promedio, por día. 19 por Estamos día. hablando casi un promedio de una denuncia de violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes casi cada hora. Exactamente. Y lo más grave es que sabemos también que hay muchos casos que no llegan a denunciarse, claro, que quedan en la total impunidad y el desconocimiento, sobre todo en las zonas alejadas del país donde no hay ni siquiera defensorías de la niñez y adolescencia, donde no hay mecanismos de protección. Ahora, este incremento, diríamos, en la violencia hacia los niños y niñas, ¿es reflejo de qué? ¿Por qué puede ocurrir? ¿Es una falta, por ejemplo, de campañas de concientización, falta de presupuestos, por ejemplo, de los municipios que no han fortalecido las defensorías de la niñez, a nivel nacional también la Defensoría del Pueblo, el gobierno nacional, o qué es lo que está ocurriendo? Primero hay que tomar con pinzas el dato de si la violencia se ha incrementado, porque recordemos que estamos en países latinoamericanos, eso es problema en toda Latinoamérica, donde la violencia se ha naturalizado. Y la violencia hacia los niños, niños y adolescentes hace muchos años está naturalizada. Más bien los últimos años, con estas campañas de prevención, con este reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, ya se han identificado además tipos penales específicos para visibilizar esa violencia. Entonces la estamos viendo. Se le ha puesto un nombre. Se le ha puesto un nombre, se contea. O sea, estadísticas de hace 10, 15 años sobre infanticidio no la teníamos porque ni siquiera teníamos el tipo penal y entraban en la bolsa de las muertes violentas, de los homicidios, si es que se perseguían. Entonces, ahora sí tenemos una sociedad más sensibilizada y por eso lo empezamos a ver. Así que yo dudo no se puede afirmar realmente si se incrementó o no se incrementó. Sí sabemos que se ha incrementado la gravedad y las formas de violencia, y la violencia responde a causas estructurales. Por eso hay que trabajar, y esto es lo que proponemos en el documento, en el fortalecimiento del sistema de protección. Esto significa trabajar en la respuesta frente a la violencia, pero también trabajar en la prevención de la violencia. Tenemos que trabajar con las familias, con las comunidades, ocuparnos en las escuelas de la gestión de emociones, ocuparnos en las familias de la crianza protectora y segura. Hay una cifra de La Voz de la Niñez aquí en el documento que la reflejamos, que nos dice que 2 de cada 10 niños no se sienten para nada seguros en sus hogares y 6 de cada 10 no se sienten para nada seguros en sus escuelas o unidades educativas. 8 de cada 10 nos dicen que no se sienten seguros en los entornos digitales. Entonces, eso quiere decir que está esta sensación presente de inseguridad, de desprotección.
y en algunos pequeños espacios con niños, niñas, les preguntas a ellos cómo se sienten, a quién le cuentan sus alegrías y sus pesares, y los niños responden que a veces le cuentan a la mascota, que no tienen con quién hablar de sus emociones. O sea, parte del sistema, diríamos, también el sistema mundo va complotando para que padres y madres estén cada vez menos tiempo con sus hijos. Exactamente. Ahí ligamos con otro de los factores que está correlacionado con la violencia, que tiene que ver con la pobreza. No es que la pobreza genere violencia, porque también puede haber violencia en otros estratos de ingreso económico, pero hay una relación en que la pobreza puede ser uno de los factores detonantes adicionales a la violencia, con esto de que los padres, madres tienen que salir a buscar empleo, las madres tienen sobrecargas de cuidado, no hay lugares con protocolos de calidad, atención y seguridad para los centros de cuidado infantil, los dejan a cargo de otros familiares que no tienen probablemente el conocimiento, la experiencia para trabajar en una crianza protectora. Entonces, en la Agenda Urgente para la Niñez, el primer punto del que hablamos, porque quizás todas las miradas en este tiempo están puestas en la economía, los problemas económicos que tenemos, es trabajar por proteger a la niñez de que no caiga en la pobreza y menos en la extrema pobreza. Porque además esto inmediatamente va a repercutir en la siguiente generación, en los siguientes años. Es decir, si tenemos una niñez que, usted nos decía, 2 de cada 10 niños y niñas en Bolivia no se sienten seguros en sus viviendas, 6 de cada 10 en sus escuelas, que son de repente, deberían ser los lugares más sagrados, donde más seguros se sientan niñas y niños con sus familiares, con sus compañeros, con la maestra, con el maestro. Si no están seguros la mayoría de los niños, ¿qué les espera? ¿A qué están condenados ellos? ¿Y a qué está condenada la sociedad de aquí a 10 años, cuando sean mayores de edad? Exactamente, por eso necesitamos que todos los candidatos, todos los gobernantes asuman que invertir en niñez es evitar las crisis del mañana, que ahora que hablan de posibles recortes presupuestarios para balancear la economía, quien no debe pagar la factura de esto son los niños y niñas, porque de ellos depende el desarrollo del país. Entonces, tenemos una generación que se está formando ahora en las escuelas, en las familias, y si queremos frenar ciclos de violencia, queremos garantizar desarrollo para el país, a quien no le puedes recortar recursos es a los niños, niñas y adolescentes. ¿Qué tan importante es, porque usted menciona un punto muy interesante, esto del reducir el déficit fiscal, y amén de eso se empiezan a hacer recortes? No solamente es algo que se escucha acá, es algo que está pasando a nivel mundial. ¿Qué tan importante es un Estado presente, activo, para la niñez, para garantizar sus derechos, no solamente en las grandes ciudades, sino en todo el territorio nacional? Es sumamente importante, es el compromiso ético, pero también es un compromiso legal que tiene el Estado boliviano. Entonces, cualquier gobernante, sea de la inclinación que sea, tiene que trabajar en garantizar y proteger a los niños, niñas y adolescentes. Nosotros tenemos un país donde la inversión en niñez, el gasto público social medido por UDAPE, nos dice que llega al 8,5% del PIB. Es una estimación que se hace. Mira, la mayor parte de eso se va en educación, pero tenemos problemas también en la educación respecto a la calidad del aprendizaje. Entonces, se trata de que los gobernantes asuman una agenda urgente con la niñez en esas 4 áreas que hemos identificado. Protegerlos frente a la pobreza, darles educación de calidad, garantizar entornos seguros y protectores, ponerle alto a la violencia y también garantizar entornos de salud resilientes, capaces de atender emergencias, que puedan darles cuidado temprano, sobre todo en los primeros 1000 días. Entonces, se trata de una visión integral que hay que tener como Estado, y alguien decía, trabajar por el desarrollo del país no es pensar en los próximos 5 años de gobierno, es pensar en las generaciones futuras. Además de esta cifra realmente preocupante que nos daba a conocer respecto a los entornos seguros y cómo se sienten las niñas y niños en el país, ¿qué otras cifras ha arrojado en cualquiera de los 4 pilares
en los que se han basado ha arrojado este estudio que han llevado a cabo como UNICEF? Bien, en realidad esta es una recopilación de estudios varios que ha hecho el país, por eso no todas las cifras están todo lo actualizadas que quisiéramos, se basa en fuentes oficiales y es un conjunto de propuestas que se hacen para los nuevos gobernantes en el país. Pero una de las cifras que nos llama mucho la atención es que 1 de cada 2 niños está en situación de pobreza. O sea, la mitad. 1, sí, de cada 2 niños está en situación de pobreza. Y 1 de cada 6 niños está en situación de extrema pobreza. Estas son cifras del 2023 de UDAPE, oficiales. Del 2023 a 2025 percibimos cierto deterioro en las economías, en la canasta familiar y demás, entonces probablemente la situación es más grave de lo que estamos pensando. Mira, América Latina en general se ha dejado de ocupar de la pobreza porque los países habíamos ascendido a tener rentas medias. Pero ahora, otra vez, después del COVID, tenemos que hablar de pobreza. Y la pobreza que enfrentan los niños no es solo la pobreza de ingresos, es la pobreza multidimensional, de falta de acceso a servicios básicos, agua, saneamiento, salud, vivienda. Entonces son las cifras que nos llaman la atención, que nos preocupan y que deberían preocuparle a todos los ciudadanos que van a votar y a todos aquellos que van a ser elegidos, ¿no? Eso es tremendo. La mitad de las niñas y niños en Bolivia son pobres y una sexta parte extremadamente pobres. Sí. Extremadamente pobres. ¿Cuáles son las propuestas? Porque además no solamente, como usted nos decía, han recopilado los datos, sino también han propuesto, de repente porque las campañas de los precandidatos deben estar muy ocupados en otros temas y ustedes han hecho la tarea que deberían hacer ellos. ¿Qué proponen? ¿Qué deberían proponernos a los ciudadanos estos precandidatos? Bien, el principal punto a abordar, como decíamos, tal vez es la economía, y en la economía hay que proteger a esos niños, niñas, adolescentes de que si ya están en la pobreza, caigan en la extrema pobreza. Si están en la extrema pobreza, tratar de poner un piso mínimo de protección. Entonces hablamos de mecanismos sociales de protección. Esto transita tanto por transferencias público-estatales, tal vez afinar los bonos para que no haya exclusiones duras, es decir, personas, niños, niñas, adolescentes a los que no les llega ninguna forma de ayuda económica estatal. También tenemos que repensar un sistema de cuidados, porque sabemos que en un contexto que va demandando que más familiares salgan a trabajar, entonces probablemente los niños, niñas, adolescentes no tienen quien los cuide, o adolescentes asumen a muy temprana edad el cuidado de sus hermanos menores. Entonces, esa es una de las áreas en las que hay que trabajar. Planteamos un plan nacional integral de reducción de la pobreza infantil, es algo de lo que nos tenemos que ocupar. En cuanto a protección frente a la violencia, el fortalecimiento del sistema plurinacional de protección de la niñez. Allí te doy otro dato que es bastante preocupante. El Código Niño, Niña, Adolescente establece 32 atribuciones para las defensorías de la niñez. 32. No importa si es el municipio del Alto, el municipio de La Paz o el municipio de Cuevo. Ahora bien, ¿cuántas tienen realmente Defensoría de la Niñez? Datos del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades realizados el 2021 nos decían que hay 18% de municipios que no tienen Defensoría de la Niñez. No tienen. Y hay municipios, la mayoría, que tienen Defensoría de la Niñez con equipo compartido. Es decir, que la misma persona a la vez da protección a los niños, en casos de discapacidad, adultos mayores, mujeres, violencia contra la mujer. E incluso en algunos municipios esta misma persona, si es abogado, es asesor del alcalde, director jurídico. Mucho tiempo no debe tener. Eso es lo que vemos. La mayor parte de estos funcionarios en las defensorías de la niñez son funcionarios a contrato, que no están en planilla, a contrato eventual, a veces de 11 meses y en ocasiones de 3 meses, 89 días que van rotando. Entonces, el país invierte y los organismos internacionales ayudan al país para que invertamos en capacitación,
pero cada 3 meses está cambiando los funcionarios de la Defensoría. Y con eso, los casos que está llevando esta Defensoría se diluyen, no se hace seguimiento, por eso hay que invertir también en un sistema informático de seguimiento de casos en tiempo real y trabajar en la prevención. Vemos que porque el sistema va a seguir acumulando casos y casos, hay que trabajar en la respuesta integral, pero también en la prevención. ¿De qué manera, por ejemplo, los medios de comunicación, la Defensoría del Pueblo, se convierten en actores que pueden ayudar a este trabajo de la prevención? Porque entendemos no solamente deben ser los niveles de gobierno, sino también la sociedad civil a través de diferentes instituciones. Bueno, el sistema de protección en realidad está conformado por todos, por el Estado, las autoridades del gobierno central, departamental, municipal, como garantes de derechos, por la comunidad y por las familias. Es decir, todos estamos obligados a trabajar en la prevención de la violencia. Entonces, parte por transformarnos nosotros, pero desde las políticas públicas tenemos que trabajar en el fortalecimiento de estas instancias, en la rendición pública de cuentas. Los medios de comunicación pueden apoyar mucho eso, haciendo estas preguntas a los candidatos. ¿Y quién está proponiendo respecto a la educación, a la salud, a la economía, a la niñez, a la protección social para que no caigan en la extrema pobreza? Creo que estas cifras nos revelan que hay una agenda urgente que atender respecto a la niñez. Y que esa niñez tiene que ser escuchada, y nosotros somos amplificadores de sus voces, porque como la niñez no vota, a veces no se habla de la niñez en un contexto electoral. Entonces, ese es nuestro pedido a los medios de comunicación, al público, que trabaje en el control social. Entonces, que en estas elecciones nuestro voto sea por la niñez, que veamos qué nos están proponiendo para el desarrollo del país, y eso es a partir de la construcción en las generaciones futuras. ¿Cómo la población puede acceder a este documento, leer, empaparse de cuál es, encontrarnos de repente con ese espejo que a veces no queremos ver y ver la realidad de justamente el resultado de esta investigación, que la vamos a ojear aquí un poquito, de cómo pueden encontrar esto? Bien, esta documentación y otra documentación y estudios adicionales están disponibles en la página web de UNICEF, en las redes sociales. Vamos a ir sacando en este mes, que es el mes de la niñez, pues algunos copies para redes sociales que resumen las propuestas, que resumen la problemática, y poner esto en la agenda, preguntarnos cada uno de nosotros, hacer las preguntas a quienes nos están proponiendo programas de gobierno, ¿qué están pensando para las niñas y adolescentes? Lo que sabemos es que en nuestro país la pobreza y la violencia tienen rostro de niña. Entonces preguntamos también qué está pasando. ¿Por qué tenemos rostro de niña? Rostro de mujer y rostro de niña. Entonces tenemos que preguntarnos eso. Porque y si ahondamos más, rostro de indígena. Preguntémonos entonces dónde están estas desigualdades sociales y qué podemos hacer por transformarlas. Y de eso depende, de nuestras decisiones de hoy depende el futuro, no de los niños, niñas, adolescentes, depende el futuro de todo nuestro país. Rosalí, ¿ya han tenido algún acercamiento con alguna fuerza política, aunque no hay candidatos, diríamos, todavía oficiales, pero hay el interés de la clase política por entender, proponer e intentar solucionar esta situación? Pensamos que sí. Nosotros a partir de justo este mes, que es el mes de la niñez, donde ponemos el foco, para nosotros los 365 días tienen que ser de la niñez, pero donde ponemos un poco el foco porque el 12 de abril pues celebramos la Declaración de Derechos del Niño y de la Niña, pues sí vemos interés. Este es uno de los temas que nos une como país. Cuando tienes una sociedad como la que tenemos, fragmentada, con polarización y demás, hay que buscar qué temas nos unen. Uno de los temas que nos une, que va más allá de las preferencias que uno pueda tener, es la niñez. Porque como decíamos, tengamos o no tengamos hijos, pues el futuro del país se juega en estos niños, niñas y adolescentes de hoy que van a ser los tomadores de decisiones del mañana, cuando nosotros seamos adultos mayores. Entonces,
Por esto, este tema que nos une debería estar en los focos de todos. Hemos tenido acercamiento con algunas plataformas, recién estamos iniciando esto, hemos trabajado con los periodistas, vemos receptividad, estamos esperando a que se difundan, se oficialicen las candidaturas para procurar acercarnos. De todos modos, como le decía, este es un documento que está en nuestras páginas públicas, está en nuestras páginas sociales. Este no es el programa de UNICEF, es la agenda que los niños, niñas, adolescentes nos han manifestado a partir de sus voces, a partir de lo que pasa en la realidad y los estudios, y esperamos que sea acogido por todas y todas, que haya un diálogo nacional de los retos del futuro para el país. Y uno de estos retos es precisamente la agenda con las niñas. Rosalí, muchas gracias a usted por venir hasta acá a la montaña. Gracias a toda la gente de UNICEF que ha trabajado en este tema. Las puertas de este medio de comunicación siempre abiertas para este tema, no solamente por esta fecha, no solamente en este mes, sino las veces que ustedes necesiten. Nosotros con gusto, como siempre comprometidos, es una línea de nuestro medio de comunicación el apoyo a los derechos. No, pues muchas gracias a ti, Diego, muchas gracias a La Razón, muchas gracias a los niños, niñas y adolescentes que nos han confiado sus voces en las consultas que hemos realizado y que hoy nos permiten amplificar estas voces. Muchas gracias a tu programa, Diego, a Piedra, Papel y Tinta por amplificar las voces de la niñez, por poner esto en la mesa de las preocupaciones que tendríamos que tener el día de hoy. Muchas gracias a usted. Gracias. Y a todo el equipo. Gracias. Rosalí Ledesma, experta en normativa y políticas sociales para la niñez de UNICEF.